Bien, pues hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor y seguimos con nuestra serie de sermones sobre el libro del Génesis y seguimos en este capítulo 19 en el que ya sabemos que estamos hablando del relato del juicio sobre Sodoma y Gomorra y lo vamos a ver en tres fases. Ahora estamos en la segunda y central fase de este relato. Es Génesis 19, versículos del 12 al 22 y por extraño que pueda parecer un sermón acerca del juicio sobre el relato de Sodoma y Gomorra, este pasaje se llama gracia, misericordia y vida. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos el Señor en un pasaje aparentemente tan turbulento, tan serio, que a veces como que lo vemos con cierta distancia, acerca de la gracia, acerca de la misericordia y acerca de la vida. Vamos a pasar a la lectura del pasaje y ya después de eso pediremos la bendición del Señor y expondremos su palabra. Dice así Génesis 19, a partir del versículo 12 hasta el 22. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora, he hallado a vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro, venimos ante tu bendita presencia para que tú nos hables, Señor. En pasajes como estos, en pasajes difíciles, en pasajes en los que vemos situaciones tan controvertidas, tan complicadas, Señor, que tú nos ayudes a entender y a ver tu evangelio, tu luz y tu salvación, tu gracia y tu misericordia, la vida que solo podemos hallar en ti, en un pasaje como este, que normalmente infunde temor, pero que debemos de verlo saturado de gracia y de amor al mismo tiempo. Señor, rogamos que tú bendigas tu palabra, que tú me des claridad para exponerla, que tú bendigas a los hermanos aquí reunidos, a todos y cada uno de nosotros, para que tu palabra nos hable y nos transforme, Señor. Queremos gozarnos, como hemos cantado, en tu salvación, unirnos al coro de lo creado para alabarte y darte gracias por tu misericordia que has manifestado en el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros y que haces extensible a todos aquellos que están hoy aquí sin Cristo escuchando este mensaje. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el pasaje anterior, ¿recordáis? Versículos del 1 al 11, vimos la confirmación del pecado de Sodoma. Y no solo eso, sino que identificamos cuál era el verdadero pecado de Sodoma, y esto nos llevó a concluir, como por otro lado no puede ser de otra manera, que el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y todas estas ciudades de la llanura del Jordán era justo.
No había duda de que era un juicio justo. Y si ahora hago un resumen de lo que vimos en el pasado sermón, la verdad es que suena casi peor resumido que leído. No sé si es peor resumido que leído o leído que resumido, pero como pudimos ver es un gran desastre todo lo que estamos experimentando en ese pasaje. Vemos dos ángeles, que son aquellos que acompañaban al Señor, que habían visitado a Abraham, llegan a Sodoma, son hospedados por Lot, porque el deseo de Lot no solo es ser hospitalario con ellos, sino protegerlos de los hombres de la ciudad. Y luego vemos que el pueblo igualmente rodea la casa de Lot para violar en manada a estos dos hombres, que sabemos que son dos ángeles. Y ahora Lot trata de apaciguar a estas personas, haciéndolas entrar en razón, ofreciendo como tributo sexual, como relajo sexual a sus dos hijas vírgenes y prometidas, por otro lado, y lo cual nos muestra el grado de confusión mental y ética y moral que tenía el patriarca, en este caso Lot. Y luego vemos cómo el pueblo arremete contra Lot, quiere incluso hacerle algo peor a lo que le iban a hacer aquellos dos ángeles, aquellos dos hombres, pero al final estos ángeles se manifiestan, liberan, como ángeles, liberan a Lot y ciegan a todo el pueblo, y al final ellos se dispersan y parece que ceden en esta manía sedienta de violencia y de sexo descontrolado. Vaya panorama. Bien, hermanos, en medio de todo esto, vamos a ver cómo Dios, que es misericordioso, por medio del ministerio de estos dos ángeles, rescata a Lot y a su familia de la destrucción inminente sobre aquella ciudad, sobre Sodoma. El pecado clamaba al cielo y, como hemos visto, era necesaria la intervención divina. Anteriormente ya hemos visto aspectos relacionados con la salvación de los siervos de Dios. Lo hemos visto en Génesis 6 al 9 con el diluvio. El Señor trae juicio por medio de una inundación sobre toda la tierra. Y luego vemos otras cosas semejantes a lo largo del Antiguo Testamento, como por ejemplo la salvación de Rahab en las murallas de Jericó. Es otro juicio sobre la ciudad, pero también un acto de salvación inesperado, como este acto de salvación sobre Lot y su familia, y como también sobre Noé y su familia, porque al fin y al cabo no olvidemos que Noé fue salvo porque halló gracia a los ojos del Señor. No lo olvidemos nunca. Bien, así que lo que estamos viendo aquí, en estos episodios, son tipos, es una terminología dentro de lo que es la teología bíblica, tipos, o usando el lenguaje del autor de Hebreos, esto nos va a ayudar un poco más, sombras de cosas que van a ocurrir a un grado mayor, a un grado superlativo, incluso a un grado universal en el mundo, y que aún tienen que cumplirse. Estas escenas de rescate, como las que hemos hablado ya en las Escrituras, apuntan al juicio que el mundo experimentará, pero también señalan la salvación que experimentarán los siervos de Dios en medio de ese juicio, en el día de la venida del Señor. Y hoy vamos a ver un pasaje, hermanos, que quizá en medio de toda esta, digamos, esta perversidad que rodea a Lot y a su familia, un pasaje que está lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de vida. Pero también vamos a ver otras implicaciones que tienen que ver con la obra de la redención y también del juicio de Dios para gloria suya. Bien, y lo hemos leído, espero que tengáis todos vuestras Biblias abiertas, porque estamos predicando expositivamente y creo que debemos tener nuestras Biblias sobre el regazo, abiertas para seguir lo que estamos leyendo. Si no, vamos a perder mucho del pasaje. Nos ayuda, es como una guía la palabra, ¿sí? En este sentido es bueno. Así que os animo a ello. Vemos que tras librar a Lot de las garras de los habitantes de Sodoma, los sodomitas, e introducirlo en su propia casa, para Lot ya no hay duda de que estos hombres no eran hombres. Estos hombres eran ángeles, eran emisarios de Dios. Y además lo que vemos es que estos ángeles no solo le rescatan de ser violado y despedazado por aquella turba salvaje, sino que además le están anunciando el juicio venidero sobre la ciudad. Fijaos el versículo 12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos,
tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Recordáis cómo hablamos que los ángeles es la primera vez que aparecen en las Escrituras como tales, como ángeles, como todo en el libro de Génesis aparece por primera vez, y están relacionados con los juicios de Dios, y lo veremos a lo largo de toda la historia de la redención, que es así, que los ángeles estuvieron detrás de los juicios y estarán en la venida del Señor, cuando venga en la gloria con sus santos ángeles a traer juicio sobre este mundo, también estarán involucrados en el juicio sobre la tierra. Pero fijaos también, vemos como la misericordia de Dios está mostrada en este caso al decirle a Lot, por medio de aquellos ángeles, que Dios estaba dispuesto a salvar a todos los que estuvieran con él. Y de hecho esto es un cumplimiento, volveremos más tarde sobre ello, pero es un cumplimiento de las palabras de Dios a Abraham, en Génesis 12:3, cuando dice aquello de bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, que Lot podía dar muchas gracias a Dios, que es fiel a su pacto y a sus promesas. Pero, por otro lado, también le están avisando, y esto lo vemos en el versículo 13, que debido al clamor por el gran pecado de Sodoma, toda aquella región, toda, sin excepción, iba a ser destruida. Y que Dios mismo había enviado a esos ángeles porque se habían pasado de la línea, habían pasado la raya, ¿veis? Han subido de punto delante de Jehová. Ya no se puede ser más depravado de lo que son estos hombres. Ya deben de ser destruidos, deben de serlo. Una ciudad saturada de perversión, de inmoralidad, de idolatría, de ociosidad, de lujo desmedido y de falta de amor a los necesitados. Estos eran los pecados de Sodoma. Y no eran desconocidos para nadie en toda la región, en todo Canaán. Pero como los ángeles dicen, el clamor contra Sodoma ha subido de punto delante de Jehová. Así que la ira de Dios iba a caer inevitablemente sobre Sodoma. Y hermanos, quiero que pensemos por un momento en esto, y es que la paciencia de Dios tiene un límite. Si piensas que tu paciencia tiene un límite, y la mía tiene un límite, digamos que tengo poca correa, la de Dios también. Tendemos a pensar que la paciencia de Dios es ilimitada. La paciencia de Dios no es ilimitada, por eso es paciencia. Uno espera pacientemente hasta un momento determinado en el que esa paciencia se acaba. Por supuesto, la paciencia de Dios es justa, es perfecta, no es como la nuestra. ¿Bien? A veces o no llegamos o nos pasamos de pacientes. Dios no es así. ¿Bien? Como todos sus atributos se manifiestan en perfección. Pero el límite de la paciencia de Dios lo conoce Él, tú no lo conoces, yo no lo conozco. Así que tampoco podemos ponerle límite. No podemos jugar con el límite de la paciencia de Dios. Porque ese límite lo pone Él, no nosotros. No podemos plantearle, sé paciente hasta que yo quiera que seas paciente. Entendemos lo absurdo que sería eso. Pero muchas veces inconscientemente lo hacemos. Abusamos de la paciencia de Dios. Dios tolera, Dios soporta, Dios espera. Y eso lo muestra en su gracia toda la creación. Así fue en el caso de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades del Jordán. Pero esta paciencia ya había llegado hasta el final. Y lo mismo vale para nosotros en el día de hoy. Dios tiene un límite en cuanto a nuestros pecados. Dios tiene mucha paciencia con este mundo, también tiene mucha paciencia con los pecados de su pueblo, pero tiene un límite. Y de hecho, Él está alcanzando a todo el mundo, haciendo uso de esa paciencia con su evangelio, hasta los confines de la tierra, para que las personas se arrepientan por su pecado. Él está llevando buenas nuevas de salvación a todo el mundo. ¿Bien? El evangelio de Jesucristo está siendo predicado prácticamente en todo lugar. Pero hermanos, no va a ser siempre así. No va a ser siempre así. Esto es una seria advertencia para aquellos
que no están en Cristo. Ahora bien, yo no sé qué haríais vosotros, no lo sé, ¿bien? Pero un mensaje directo de Dios que te viene a tu propia casa, que te dice que salgas y realmente tú te demoras. Esto es lo que estamos viendo. Fijaos, en primer lugar, él sale corriendo y hasta aquí está obedeciendo las órdenes del Señor. Versículo 14, salió Lot, y esto evidencia que toda aquella turba ya se había dispersado, como dijimos la semana pasada. Pudo salir de su casa, llegar a casa de sus yernos. Salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Lot va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Está claro que estos hombres no habían estado entre aquella turba, eran sodomitas, pero vivían en Sodoma, pero no estaban en aquella turba de hombres que habían rodeado la casa de Lot, evidentemente. Era la casa de su futuro suegro y la casa de sus futuras esposas. Podemos decir que quizá dentro de lo que cabe era la crème de Sodoma, no lo sé. Igual eran personas hasta cierto punto un poquito menos pervertidas que los demás. Pudiera ser, pudiera ser. Pero él iba a casar a sus dos hijas con ellos. Lot iba a casar a sus dos hijas con estos dos habitantes de Sodoma. Pero aún así él va a ellos y les transmite fielmente el mensaje que los ángeles le habían dado. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Habéis visto? Es lo que hace. Pero como vemos al final del versículo 14, los dos futuros yernos de Lot se piensan que está de broma. Sí, anda ya, hombre. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Que te has dado un golpe en la cabeza, suegro? ¿Cómo va a venir de aquí Dios a destruir nuestra ciudad? ¡No le creían! Claro, de nuevo, evidentemente ellos no habían estado en medio de aquella turba violenta y depravada, pero eran sodomitas. Ellos no tenían temor de Dios. Cero. Así hay muchas personas en este mundo que quizá no son depravadas hasta el extremo, que podemos decir, parecen buenas personas, pero no tienen temor de Dios. Y se burlan de las cosas de Dios. Y se burlan de los mensajeros de Dios. Es decir, su pueblo, su iglesia. Y quizás están aquí pensando que, bueno, o se está quedando con nosotros o nos quiere gastar una broma. ¿Os imagináis a Lot, todo desesperado? Que no, que es verdad, que no estoy de broma, que la ciudad va a ser destruida, que hay dos ángeles en mi casa. Sí, sí, vale, vale. Mañana hablamos cuando se te pase la borrachera. Evidentemente, Lot, evidentemente. ¿De qué te desesperas? Eran sodomitas, eran cananeos. ¿Qué esperabas? ¿Que reaccionaran así alegremente al mensaje de salvación? No. ¿Te das cuenta de con quién vas a casar a tus hijas? Ahora te empiezas a dar cuenta de con quién ibas a casar a tus hijas. De nuevo, las palabras de Lot para ellos eran bobadas. Dice Juan Calvino en su comentario sobre el Génesis algo muy interesante, y es que donde no hay temor de Dios, las cosas de Dios parecen cosa de broma. Y es verdad. Y de la misma manera ocurre hoy en día, hermanos. No hay temor de Dios. No hay conocimiento de la verdad de Dios. Hablamos a las personas de una salvación que solo es posible en Cristo y por la obra de Cristo. Hablamos de un día de juicio venidero sobre toda la creación. Pero para la gente esto es necedad. Es más, hasta igual piensan que ni nosotros nos lo creemos. Hay mucho a hablar, pero ¿cómo se va a creer todas esas tonterías que dice? ¿De verdad te crees esto? Anda, que ¿cómo se han lavado el coco, eh? Se piensan que estamos de broma. Es la misma reacción de incredulidad que los yernos de Lot no responden al Evangelio. Y ahora quizás te preguntes, bueno, pero entonces, ¿por qué un Dios soberano, un Dios omnisapiente, que lo sabe todo, ofrece salvación a estos dos hombres cuando sabía que la iban a rechazar? ¡Qué pérdida de tiempo! Más vale que Lot hubiese salido corriendo y ya, ¿no? No. Ni yernos ni nada, sal por la puerta.
¿Cómo es que va a avisar a unos hombres que Dios sabe categóricamente que no van a responder favorablemente al mensaje, que se van a burlar? Bueno, por la misma razón que hoy ofrece libremente el Evangelio a toda la humanidad. Hay un llamado general a todos los hombres y mujeres de este mundo: venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. Toda criatura está siendo avisada, no solo de las buenas nuevas de salvación, sino también de los resultados, o debería de informársele de los resultados del pecado y del juicio de Dios sobre este mundo. Es lo que está haciendo Lot. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué ofrece libremente el Evangelio a todos los hombres, aun sabiendo que muchos no lo van a recibir? Para que no tengan excusa. Para que ninguna criatura tenga excusa en el día del juicio. A ellos se les ha hablado, a ellos se les ha avisado, tuvieron la oportunidad de responder al Evangelio. Tuvieron tiempo de reconocer que viene un juicio. Reconocer incluso que hay motivos para el juicio. Los yernos de Lot no veían el problema. ¿Cómo que va Dios a destruir la ciudad? ¿Por qué? No veían la necesidad del juicio porque no veían el pecado de la ciudad en la que vivían. Para ellos era lo normal. Y evidentemente Dios hace esto para llevar a las personas al arrepentimiento. Pero como los yernos de Lot, la gente no quiere ir a Dios, arrepentirse y creer y abandonar este mundo, abandonar la ciudad terrenal para ir a la ciudad celestial. No desean hacerlo igualmente hoy. A la humanidad se les avisa, pero los hombres y las mujeres no creen y no reconocen que un juicio sea necesario sobre este mundo. Y por eso no se arrepienten y van a Cristo con fe. Sal afuera a hablar a las personas acerca del juicio. Sí, el mundo está muy mal, el mundo está muy mal. Algo tendrá que hacer Dios. Sí, la Biblia dice que va a traer un juicio. Bueno. No te pases. Que Dios se supone que si es bueno, algo hará para solucionar la situación. ¿No? Esto del juicio suena muy carca, suena muy de fanáticos. Un poco radical, ¿no? Este Dios. Ese no es el Dios que yo quiero, ¿eh? Porque no ven el problema del pecado como los hijos de Dios por la obra del Espíritu Santo empezamos a verlo. No lo ven. No ven lo dramático y lo destructivo y lo perverso y la blasfemia que es contra Dios, que ya ni creen en Él, claro. El pecado. Lo mismo está pasando con estos hombres y es lo mismo que ocurre, como hemos leído, nuestro hermano David nos ha leído en la lectura, y esta es la condenación, dice Juan 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Vemos? Nos estamos enfrentando a la misma situación, solamente que hace aproximadamente 3.500 años, o casi 4.000, mejor dicho. Así que a Dios no se le podrá reprochar lo justo de su juicio, ni lo justo de su ira cuando esa ira venga sobre el mundo, sobre esta Sodoma moderna. No podrá reprochárseles. Esta sociedad humana que rechaza, se burla y desprecia a Dios, ha sido avisada. Pero aún así, volviendo aquí al pasaje, a Lot no parece tener mucha prisa. Yo no sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Si uno lo lee detenidamente, parece que tiene que ser apremiado por los ángeles. Versículo 15. Y al rayar el alba, fijaos, todo esto se podía definir como una noche toledana, ¿no? Ha sido una noche muy difícil, una noche muy intensa, una noche muy larga. Está empezando a amanecer, los primeros rayos del sol despuntan en el horizonte. Y los ángeles aún daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Te das cuenta? Todavía está ahí, está amaneciendo, la noche va a pasar y Lot todavía está en su casa. ¿Qué cosas? Vale, quizá pasó demasiado tiempo tratando de convencer a sus yernos, puede ser.
O quizás dudaba de salir porque todo lo que tenía quedaba ahí en la ciudad. Toda su riqueza estaba allí en Sodoma y seguramente quizás sus ganados, sus siervos, todos sus bienes estaban en los alrededores de la ciudad, en establos o en diferentes lugares amurallados donde se preservaba todo esto, en sembrados, no sabemos. Pero quizás decía, voy a dejar todo esto que he ganado en la llanura del Jordán, lo voy a dejar aquí tirado. No sé, es una idea, ¿eh? Es una idea. O es probable que su mujer estuviese muy apegada a Sodoma, y por lo que vemos luego, esto es así, y su esposa le estuviese retrasando, estuviese argumentando con él, hombre, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Pero, ¿qué dices? Si hemos hecho aquí nuestra vida. O quizás las hijas no querían irse porque tenían sus yernos, sus prometidos en la ciudad, y no querían separarse de ellos, ellas querían casarse. Yo qué sé. ¿Os podéis imaginar? Un montón de cosas que quizás, y algunas otras que quizás nos dejamos, están haciendo que Lot demore su salida de Sodoma. Y fíjate que dice, pero levántate, o sea, que estaba sentado. Voy a utilizar una palabra, pachorra, ¿no? También se dice tener horchata en la sangre, ¿no? Da la sensación. El hombre estaba ahí estático, pensando con sus cosas. Increíble, increíble. El hecho es que la noche ya estaba acabando, rayaba el alba, se iba a hacer de día, y a las primeras luces del día ya estaban en el horizonte, y ves aquí a los ángeles apremiando a Lot y le dan un ultimátum. Fijaos, esto ya es, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Que el castigo viene sin dilación, Lot. Y según el texto hebreo original, aquí está diciendo, para que no mueras bajo la injusticia de la ciudad. Lo cual es una manera de decir que el juicio venía por la injusticia de la ciudad. Injusticia moral, social, física y espiritual. Y había llegado el momento de actuar. El tiempo se había acabado. Fijaos, versículo 16, aún empieza diciendo el versículo 16, y deteniéndose él, yo no sé a qué se había detenido el otro, sinceramente, no lo sé, que cada uno saque sus conclusiones, pero se había vuelto a detener en su marcha. Los varones, esto es los ángeles, fijaos, los dos, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ya, esto es increíble, ¿no? A pesar de todos los avisos, de los apremios de los ángeles, Lot no salía de la ciudad. Y ahora los 2 ángeles asen a Lot de su mano y literalmente lo sacan a rastras, a él y a su familia de la ciudad. Y esto, según nos cuenta Moisés, que es el autor de Génesis, por inspiración, es una evidencia de la misericordia de Dios. Es Moisés haciendo este comentario, según la misericordia de Jehová para con él. A Lot se le estaba mostrando mucha misericordia, pero muchísima, porque Dios podría haber dejado al patriarca presa de sus propias dudas. Oye, ya se te ha ayudado, ya se te ha avisado, ya se te ha dado un mensaje, oye, mira, escucha, ya. Pues ahí te quedas, te entrego a las consecuencias de tus decisiones, tú mismo. Pero Dios, primeramente, era fiel a su promesa de bendecir a los que bendijeren a Abraham, pero también Dios está lleno de gracia y de misericordia, como nos dice Moisés aquí. Y hermanos, podemos dar muchísimas gracias, todos y cada uno de nosotros, podemos dar muchas gracias de que Dios no abandona a sus escogidos, ni los deja a las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Aun cuando nos atrevemos a ir en contra de su voluntad. Por un lado, Dios entrega a los 2 yernos de Lot a su propia decisión de quedarse en la ciudad. No hizo nada para sacarlos de Sodoma, ¿habéis visto? No vemos ningún evento, nada.
Los deja allí, bueno, pues de quien quedar se queden. Los dejó en la ciudad destinada a ser destruida. Pero no hizo lo mismo con Lot, que también se demoraba en salir de la ciudad. A pesar de su indolencia, de su lentitud y sus dudas a la hora de abandonar Sodoma, Dios, que está lleno de gracia y de misericordia, saca a Lot de la ciudad. Da sensación de que, no sé si os lo parece a vosotros, de que Lot fue salvo casi contra su propia voluntad. ¿No? Pues sí, hermanos, igual que nosotros. Fuimos salvos a pesar de nosotros. Si hubiese dependido de nosotros, nunca habríamos respondido al mensaje del Evangelio. Jamás. Nunca habríamos reconocido nuestro propio pecado. Nunca nos habríamos arrepentido ni puesto fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro único refugio. Nunca habríamos descansado en su obra completa y perfecta a favor nuestro. Nosotros nunca lo habríamos hecho. Y esto, hermanos, es una de las cosas que aprendemos de la doctrina de la elección y la predestinación. Que el Señor, en su gran amor y misericordia, escogió un pueblo para sí de entre esta humanidad perdida y condenada, y en el tiempo señalado vino a por él. Y lo rescató de nuestro propio pecado, y nos rescató de nuestra propia culpa, y nos rescató de la condenación que merecíamos, y nos hizo parte de su propia familia. Nos sacó de la ciudad de destrucción y nos está llevando camino de Sión, la ciudad de Dios. Pero nos tuvo que sacar Él. Arrastras. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Literalmente esto en griego es lo arrastre. Dios literalmente nos toma de la mano en sentido espiritual y nos rescata por medio de Cristo, por medio de su Evangelio y por medio de su Espíritu. Así que no seamos tan duros con Lot. Y sigue el relato. Fijaos, versículo 17. Sigue el relato con las instrucciones de los ángeles, porque el Señor no solo nos salva, sino que nos instruye. Les da instrucciones. Versículo 17. Cuando los hubieron llevado fuera, vale, ya están fuera de Sodoma, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y yo no sé vosotros, pero creo que las instrucciones están muy claras, ¿no? No hay lugar para dudas. Podría resumirse en 4 puntos, ¿no? Escapa, no mires atrás, no te pares, ves al monte. Esto es lo que tenían que hacer para salir, librarse, mejor dicho, del juicio de Dios, un juicio de Dios justo y necesario. Por lo tanto, no debían demorarse, ni parar, ni mirar atrás con nostalgia o curiosidad. Debían escapar a la montaña a refugiarse. Y hermanos, igualmente, cuando Dios nos salva, lo hace en un momento en el que nuestra voluntad es contraria a la de Dios. Es que esto es lo que yo he estado esperando toda mi vida, solo hacía falta que Dios me llamara. Yo estaba aquí esperando. No, hermanos, no. Así no funciona. Nuestra voluntad era contraria a la voluntad de Dios. Pero su Espíritu Santo transforma nuestra voluntad. Y su Espíritu Santo nos dirige y nos enseña y nos habla y nos convence y nos guía y nos persuade para salir de la ciudad de destrucción e ir al monte de salvación. Hermanos, Lot es rescatado envuelto en un mar de dudas, ¿habéis visto? Pero Dios lo arranca de la ciudad y ahora Lot sí que está convencido de que ya debe de salir y rapidito de allí. Y ahora recibe estas instrucciones. Y ahora en los versículos del 18 al 22 vemos algo muy raro. No sé, yo me estaba preparando el sermón y he tenido que darle varias vueltas a esto, ¿vale? Porque igual os pasa igual a vosotros, pero aquí hay algo que no me encaja.
Dice, y de nuevo, aún así, lo que sí que destaca, que creo que todos nos damos cuenta, es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios con Lot. ¿Sí? Dice así, versículo 18, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Primero nos quedamos aquí. Esto es curioso, porque en el idioma original, en el hebreo, no se capta la intensidad de esta conversación, porque Reina Valera lo está traduciendo como si Lot estuviese hablando a los ángeles, ¿sí? Pero en el idioma original, Lot está hablando a Dios. Lot entiende que Dios está manifestándose con él por medio de aquellos ángeles, que son emisarios de él, y ahora les habla a ellos como si fuese Dios mismo. De hecho, cuando utiliza la expresión señores míos, está utilizando la palabra Adonai. Está hablando a Dios, es un título que solo se aplica a Dios. O sea, él sabe que por medio de esos ángeles Dios está obrando lo que aquí dice, gracia, misericordia, y le está dando vida. Es Dios quien está haciendo eso. Y es curioso, porque aún en medio de esto le dice esta palabra tan extraña, ¿no? Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. O sea, parece como que, sí, es verdad que las montañas, se refiere a las futuras montañas de Moab, que están muy lejos de la llanura. Él tiene miedo de que no llegue a tiempo, porque están lejos, es verdad, tiene que caminar muchísimo. Aún de hecho tiene que irse todavía más hacia el este, bastante más hacia el este, alejarse mucho más. Pero él tiene que ir hacia allá y dice, no, el juicio va a caer sobre mí. O sea, le está diciendo el Señor mismo, por medio de estos ángeles, que le va a librar del juicio, y él aún teme de que el juicio le vaya a caer encima. Es que va a caer el mal sobre mí y moriré. Así que les pide lo siguiente, fijaos. Versículo 20, he aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y esta ciudad a la que se refiere es una de las 5 ciudades que Dios iba a destruir, de la llanura del Jordán, ¿sí? Allí en Sidim, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Bela, o Bella. Esta ciudad se llama Bella, no sabemos si era Bella o no, se llama Bella. Y esta era la ciudad, iba a ser destruida, pero el orden indica la importancia y el tamaño de las ciudades. ¿Veis? Empieza por Sodoma, la última es Bella, es una ciudad pequeñita. Y el argumento de Lot, si os dais cuenta, es algo, no sé, muy probablemente es que si la ciudad es pequeña, la más insignificante de las 5, pues seguramente su pecado también será más pequeño. O no será tan importante destruirla, porque es pequeña. Todo el mal de Sodoma no puede tener la misma intensidad en esta ciudadita, en esta pequeña aldeíta, tan insignificante. Así que, Señor, si puedes mostrarle misericordia, ya que es tan pequeñita y su pecado seguramente no será tan grande como el de Sodoma, deja que me refugie allí, que además está más cerca. Y estaba claro aquí, hermanos, que para Lot era más importante su propia supervivencia que la justicia de Dios. Dios ve las cosas de otra manera. El pecado es pecado, y lo que practican 10 personas es igual de pecado que lo que practican 10.000. En esto no hay diferencias. El pecado siempre es un atentado contra la santidad de Dios. Siempre trae el juicio y la ira divinos. No hay diferencias. Y Lot, al contrario de Abraham, que intercede por la ciudad, ¿recordáis? Él intercede a Abraham por la ciudad en base a la justicia de Dios, ¿os acordáis? No puede ser que el juez de toda la tierra cometa esta injusticia de destruir Sodoma si hay justos. Para Abraham lo importante es el nombre, la reputación del buen nombre de Dios y su justicia. Y Lot solo está preocupado por la supervivencia y no por la justicia de Dios. Este Lot es magnífico, ¿eh? Pero ¿sabéis qué? Que lo sorprendente no es que Lot sea así. Lo sorprendente es la respuesta de Dios. Fijaos que ahora habla en singular, ¿os dais cuenta? Cuando él se está refiriendo a los 2 ángeles,
Y ahora responde en singular. Dios, por medio de los dos ángeles, habla. Dice, y le respondió. No le respondieron, dice, le respondió. Y podemos añadir con justicia aquí un Dios. He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. ¿Cómo me recuerda esto a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo le dice, oye, dame toda la herencia que me corresponde y ya? Esto es absurdo. Ningún padre judío de aquel tiempo habría dicho, sí, hombre, sí, coge el dinero y vete. Lo que habría dicho es empezar a darle. Pero ¿tú qué te has creído? Yo decidiré cuándo te daré la herencia. ¿Cómo me pides la herencia? ¿Me estás pidiendo casi que me muera? Esto es otra historia. Pero Dios está haciendo algo similar. Yo me sorprendo. O sea, el Señor podría decirle, oye, mira, Lot, vamos a ver un momento. Hasta aquí hemos llegado. Llevo toda la noche detrás de ti para sacarte de la ciudad y ahora me vienes, te he tenido que sacar a rastras y ahora me vienes con condiciones. No te he dicho que te voy a preservar la vida. No te vale, ¿no? No te sirve. Y encima me pides que preserve una ciudad pecaminosa y decadente, que será pequeña, pero en vez de 100 violaciones grupales, que habrá 2 al año, te parece poco, ¿no? Con eso lo podemos tolerar. Pero de nuevo, hermanos, es que Dios le responde, aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Yo no sé vosotros, pero cuanto más tiempo estoy en el Señor, cuanto más leo las Escrituras, cuanto más medito en ellas, más me sorprendo de la gracia, la misericordia y la paciencia que tiene el Señor. Cuánta paciencia, cuánta tolerancia, cuánta compasión tiene el Señor con cada uno de nosotros. Dios ha salvado a Lot a pesar de la infidelidad de Lot, contra la voluntad, las quejas y las exigencias de Lot. Y aún así, Dios no desiste en salvarlo y en concederle lo que le está pidiendo. Dios atiende a su petición. Y es que Lot, la verdad es que, o sea, algún día nos lo encontraremos, ¿no? Era una persona obstinada, ¿no? Pero el Señor, de nuevo, por amor a Abraham y por su misericordia, atiende el pedido de Lot y le asegura que no destruirá esa ciudad hasta que llegue a la ciudad, hacia Bella. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, Dios limitando su poder destructor a que el patriarca llegue a esta ciudad. Una ciudad que él pensaba destruir junto con las demás. Y como dice aquí, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Sí, por aquello, recordáis, ¿no? No es esta pequeña, Zoar en hebreo quiere decir pequeña, diminuta. Por eso quedó ese nombre para la ciudad. Hasta aquí el pasaje de hoy. Este es un pasaje apasionante, ¿no? Pero al mismo tiempo raro. ¿Sabéis por qué? Porque la gracia de Dios es rara. La gracia de Dios nos resulta extraña. Creemos que entendemos la gracia de Dios porque hablamos de la gracia de Dios. Cantamos de la gracia de Dios, oramos sobre la gracia de Dios, conocemos las doctrinas de la gracia de Dios, las podemos tener muy bien encuadradas en nuestras confesiones de fe o en nuestras mentes. Pero realmente, hermanos, realmente nosotros no habríamos tratado a Lot como Dios trató a Lot. No. Todos y cada uno de nosotros sabemos muy bien, humanamente, en una situación similar, cómo habríamos tratado a Lot. Y no lo habríamos hecho como Dios en su gracia lo trata. ¿Cómo actuamos hacia personas obstinadas, testarudas, rebeldes, egoístas? ¿Cómo actuamos? No hace falta que respondas. Ni siquiera hace falta que respondas a la siguiente pregunta. Al fin y al cabo, hermano, hermana, ¿no somos todos así? Obstinados, testarudos, rebeldes y egoístas. Demos gracias a Dios por su gracia,
por su incomprensible, como dice el himno original en inglés, asombrosa. Es más que sublime, es asombrosa, es incomprensible. Nos deja extasiados y bloqueados la gracia de Dios. Porque Él la ejerce de una manera que nosotros no la podemos entender ni manifestar a plenitud. En la gracia de Dios no somos unos desgraciados, pero tenemos que aprender mucho de la gracia de Dios. Debemos, gracias a Dios por su misericordia, porque gracias a su gracia y misericordia tenemos vida. Ahora, si uno se plantea, ¿qué quería enseñar a Israel Dios por medio de este pasaje? Cuando Moisés escribe el Génesis y Israel lo oye en diferentes momentos, ya sea en el desierto o en las llanuras de Moab, precisamente a punto de cruzar el Jordán para entrar en Canaán y conquistarla. Bueno, Dios iba a destruir a todas aquellas ciudades y el instrumento de destrucción de aquellas ciudades iba a ser la propia nación de Israel, no el fuego y el azufre. Y es curioso porque Dios tuvo paciencia con ellas hasta que llegaron al límite de su maldad. Y ahora Dios quiere mostrarle a Israel hasta qué punto, ahora que van a cruzar el río Jordán y van a conquistar la tierra prometida, la tierra de los cananeos, llamados también amorreos, hasta qué punto había llegado la maldad de ellos y hasta qué punto esto era el cumplimiento de las palabras de Dios a Abraham en Génesis 15, ¿recordáis? Y en la cuarta generación, tu descendencia, o sea, 400 años después, más adelante, tu descendencia volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, o sea, del cananeo hasta aquí. 400 años después era el tiempo de que Dios trajera juicio sobre Canaán. Dios esperó 400 años a traer juicio sobre Canaán. 400 años de paciencia, 400 años de gracia divina sobre la tierra de Canaán. Por lo tanto, ahora los israelitas no debían mostrar ninguna compasión, porque ninguno de ellos tenía más paciencia, ni gracia, ni misericordia que Dios, que durante 400 años toleró la maldad de los cananeos. No os penséis que sois más justos que Dios. No vaciléis en traer juicio sobre estas naciones, porque su juicio es justo. Israel debía ejecutar el exterminio de pueblos que quemaban a sus propios hijos en el fuego, que practicaban todo tipo de inmoralidad sexual entre hombres, mujeres, niños, animales, pueblos crueles, pervertidos, sanguinarios, sin compasión, sin amor hacia los necesitados. Esto eran los pueblos cananeos, era una gran Sodoma. Contra ellos debía caer el juicio de Dios tras 400 años de paciencia divina. No me vengas ahora con que eres más justo que yo. Coge tu espada y ejecuta juicio sobre estas 7 naciones amorreas. Pero Dios también quería enseñar algo a Israel acerca de su gracia y de su misericordia. Dios envió a 2 ángeles para liberar a Lot de la destrucción de la ciudad. Dios advirtió a Lot de la destrucción venidera sobre la ciudad. Dios envió a Lot a avisar a sus 2 yernos que eran sodomitas. Dios sacó a Lot de la ciudad de Sodoma cuando él dudaba en hacerlo. Dios aceptó la petición de Lot de preservar la ciudad de Bella, luego llamada Zoar, para refugiarse en ella y no en las montañas. Y los ángeles acompañaron a Lot hasta que llegaron a esa ciudad de refugio al amanecer. Cuánta gracia y misericordia tiene Dios sobre su pueblo. Esto era algo que Israel no debía olvidar. Los israelitas eran descendientes de Abraham. Y de la misma manera que Dios fue misericordioso con Abraham y también con Lot por las promesas hechas a Abraham, también lo sería con Israel. Ellos no debían olvidar que la gracia y la misericordia para preservación de vida iría con ellos en la conquista de la tierra prometida. Que Dios les iba a ayudar en medio de aquellos pueblos perversos y decadentes. Dios estuvo con los antepasados de Israel y el mismo Dios seguiría estando
con los descendientes de Israel, de Jacob. Dios estaría con ellos. Y como Lot envió ángeles para proteger a Lot, también enviaría sus ángeles en todas aquellas batallas para conquistar la tierra de Canaán. ¿Recordáis aquel ángel que se aparece ante Josué antes de entrar en Jericó? Ahora, ¿qué me dice esto a mí, un cristiano hoy en día, no? Bueno, hemos visto algunas aplicaciones durante el sermón, hemos hecho algunos comentarios, pero ¿qué nos enseña esto en conclusión? Para resumir, hermanos, ¿qué tiene que enseñar este pasaje ahora al Israel de Dios? A la Iglesia, a las puertas de entrar en esa tierra prometida, en ese descanso final. Pues creo que podemos resumirlo de la siguiente manera, hermanos. Este pasaje es un retrato precioso de la salvación en Cristo Jesús y de la gracia, la misericordia y la vida que solamente hay en Cristo Jesús. Dios nos salva a pesar de nosotros mismos. La paciencia de Dios continúa siendo abundante e indescriptible. Es la misma paciencia porque es el mismo Dios. Dios, a lo largo de la historia de la redención, a través de toda la Biblia, ha salvado a todos aquellos que Él ha decidido salvar. Y sigue haciendo, salvando a todos aquellos que Él ha elegido para salvación, por medio de su palabra, por medio de mensajeros, por medio de su Espíritu. Va detrás de aquellos que son suyos desde la eternidad y los salva, porque Él ha decidido salvarlos en base a su gracia soberana, como lo hizo con Lot. Dios va a ir detrás de sus escogidos hasta las últimas consecuencias, a pesar de nuestra rebeldía, y nos mostrará gracia y nos arrastrará de fuera de Sodoma. Él nos hizo comprender el Evangelio, Él nos dio el quebrantamiento por nuestro pecado, Él nos dará el arrepentimiento y la fe en la obra perfecta de Dios, por medio de Jesucristo en la cruz. Dios salvará a todos aquellos que Él eligió y ni uno solo de ellos, ni uno solo, se perderá. Y nuestra seguridad de salvación se fundamenta también en eso, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De la misma manera que la voluntad de Lot era quedarse en Sodoma, la voluntad de Dios fue mayor que la de Lot y lo salvó y lo preservó. Nosotros también fuimos preservados y arrastrados de nuestra propia voluntad pecaminosa. Todos estamos en las manos de Dios, todos. Pero también hay una advertencia en este pasaje para aquellos que no están en Cristo. La peor cosa que Dios puede decirle a un pecador, ¿sabéis cuál es? Hágase tu voluntad. Es lo que quieres, es lo que tendrás. Hay de aquellos a los que Dios entrega a su voluntad. Porque ellos no van a ir a Dios por su propia voluntad. Su voluntad solo va a acumular pecados y más pecados y más pecados que le van a hacer cada día más merecedor de la condenación eterna. Eso es lo que va a lograr la voluntad de aquellos que no están en Cristo. Y este pasaje nos muestra claramente también nuestra incapacidad como seres humanos para salvarnos por nosotros mismos. A pesar de afligir su alma por la maldad de Sodoma, este justo, Lot, se demora en su partida y titubea a la hora de obedecer a Dios. ¿Y cuántos creyentes hay así? Que ven la maldad de este mundo, de la sociedad, y sin embargo están ahí, encallados. Y aún así rechazan abandonar conductas, amistades, compañías, negocios o su asistencia a lugares no recomendables. Y lo postergan. Y es que hablamos del mundo, hermanos, pero así somos también los cristianos muchísimas veces, siempre postergando indolentemente aquellos que sabemos que debemos hacer. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Como dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vaya si no. Siempre hay una disculpa, siempre hay una excusa, siempre hay un retraso justificado para hacer la voluntad de Dios. Siempre hay un solo un día más, siempre hay un solo una vez más.
Siempre hay un motivo para no terminar de romper con este mundo. Siempre hay un motivo para no luchar con nuestro pecado. Siempre hay un motivo para no romper y derribar los ídolos de nuestro corazón. Siempre. Siempre. Siempre hay un motivo para no mitigar y avivar nuestra falta de fe. Siempre. Pero este pasaje de nuevo nos habla de la gracia de Dios, que nos toma de la mano, y menos mal, y de las fauces del infierno, y nos lleva a novedad de vida, y Él siempre nos acompaña a través de la llanura de este mundo hasta nuestro refugio en Cristo. No hay escapatoria de la destrucción venidera si no es por medio de estar en Cristo. Si no es por medio de su obra salvadora, no lo hay. Estamos como Lot, prisioneros de este mundo, prisioneros del diablo y prisioneros de nosotros mismos. Y necesitamos un Redentor. Necesitamos que Él nos tome de la mano y nos salve. Las buenas palabras, las buenas obras, las buenas intenciones no tienen utilidad para salvarnos en absoluto de la ira venidera. Este es el mensaje para cada uno de nosotros, pecadores rebeldes y obstinados. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso, hermanos, amigos, por eso Cristo vino a soportar la cruz en lugar nuestro, para poder ser salvos por medio de creer en Él. Y qué precioso Evangelio vemos en este pasaje, ¿verdad? Abraza este Evangelio, cree en este Evangelio. Huye de la ciudad, ves a Cristo, porque sorprendentemente, en medio de toda esta destrucción, tenemos un mensaje de gracia, de misericordia y de vida. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias porque si no hubiese sido por ti, ¿dónde estaríamos? Tú nos sacaste de las garras de Satanás y del infierno y de nuestros pecados, Señor, y solo podemos alabarte y bendecirte porque lo hiciste tú y no nosotros mismos. Nosotros íbamos en contra de tu voluntad, en una dirección distinta a la misma, y tú nos arrastraste y con tu gracia nos iluminaste y nos hiciste ver la gloria y la salvación que solo hay en Cristo. Gracias por hacernos conscientes de nuestros pecados, Señor. Y gracias, Padre, gracias porque tu Evangelio todavía está disponible a este mundo. Que tú llames a aquellos que hoy están aquí sin Cristo. Que podamos ser de bendición por medio de ser mensajeros de la salvación y el juicio a nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, seres queridos. Que no callemos, que seamos fieles en este mandato que tú nos encomiendas, Señor. Y que lo hagamos por y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.